Bueno, buenas noches a todos compañeros. Vamos a iniciar nuestra sesión síncrona del día de hoy. Vamos a revisar y vamos a resolver cualquier duda que haya respecto a las actividades integradoras que tenemos para esta semana. Y les pido que si hay algún comentario, alguna duda, por favor me la hagan saber aquí en el chat o me manden correo. Trataré de ser breve, pero muy conciso para que lo podamos semana tenemos que realizar, como ya lo saben, tenemos que realizar dos actividades integradoras y una parte. Ambas actividades integradoras, así como el foro, seguimos tratando aspectos sobre el tema del pasado. Es bien importante que tengan en cuenta el cómo usarlo. Lo hemos estado trabajando durante las semanas anteriores, el uso del pasado, de cómo redactar, de cómo detallar alguna anécdota, alguna narrativa, pero siempre refiriéndonos en tiempo pasado. Bueno, vamos a checar la primera actividad integradora, que se titula What Happened. Eh, esta situación, que el título de la actividad, What Happened, es ¿qué sucedió? Nos pide que hagamos una narrativa. Uno, que contemplemos una situación con nuestra familia, algo que hayamos hecho, algo que hayamos vivido. ¿Sí? Número dos, nos piden que sea organizada en 3 párrafos. Y número tres, cada párrafo debe de estar compuesto por 5 líneas. Por 5 líneas. Estuve revisando algunas, ya les he calificado, les he dado su retroalimentación a sus compañeros que me las han enviado. Y algunas cuestiones que logré encontrar es que no estaban usando de manera adecuada los verbos. Sí, recuerden que vamos a utilizar, existen dos tipos de verbos, verbos regulares y verbos irregulares. Y esos verbos los vamos a poner en tiempo pasado. Aquí, como podrán ver, tenemos una pequeña tablita. Me regreso, aquí está, ¿sí? En donde les estoy indicando algunas expresiones de tiempo o frases introductorias que las pueden encontrar allí en sus materiales, sí, que podemos utilizar. Por ejemplo, aquí en la primera que les pongo 3 years ago, hace 3 años. I remember that, recuerdo que, etcétera, etcétera. Y esa nos va a servir para empezar nuestro texto. Después vamos a poner a los sujetos de quién estamos hablando. Por ejemplo, my family and I, mi familia y yo. We, que significa nosotros. My aunt, mi tía. My father, mi papá, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces les pido que tengan muy en cuenta y que definan sobre qué familiar o qué anécdota van a tratar. Y esta es la parte medular de su trabajo, los verbos. Los verbos los tenemos en una forma base, ¿sí? Pero esa no es la forma que los vamos a utilizar, sino que vamos a utilizar el pasado de los verbos. Si los verbos son regulares, lo único que tenemos que hacer para ponerlos en pasado es agregarles la terminación ed. Por ejemplo, el verbo work, que es trabajar, el verbo en pasado, le agregamos ed y nos quedaría worked, que es trabajé en pasado, o trabajamos, si hablamos en plural, pero nos estamos refiriendo a pasado. Otro ejemplo, el verbo paint, el verbo pintar, es un verbo regular. Para hacerlo en pasado le agrego ed, painted, y ya nos queda, ¿no? El verbo paint, pintar, con ed, painted, pinté o pintamos, dependiendo de cómo estemos llevando nuestra narrativa. Sí, existe eso en los verbos irregulares, allí no le vamos a agregar absolutamente nada, sino que vamos a estudiar y vamos a aprendernos cuál es el pasado de los verbos, ya que ellos cambian completamente. Por ejemplo, el verbo go, que es el verbo ir. El pasado de go es went. Ese es un verbo irregular. Por ejemplo, si yo digo I go, en presente estoy diciendo yo voy. Y si quiero poner en pasado, I went es yo fui. Si quiero decir mi familia y yo fuimos, my family and I went.
porque estoy usando el verbo en pasado. Tenemos aquí un pequeño ejemplito en la primera oración. My family and I went to Guanajuato. Mi familia y yo fuimos a Guanajuato. Y de ahí empezamos a hacer nuestra narrativa. Aquí yo les recomiendo que, bueno, primero tomen que visitaron, etcétera, y empiecen a sacar cuáles son las actividades que realizaron y los verbos los pongan en pasado, ¿sí? Si yo quiero decir que fui, pues es el verbo ir, en pasado es went. Quiero decir que visité, pues el verbo visit es visited, etcétera, etcétera. Hay que revisar su tablita de verbos. Y así vamos a ir redactando nuestra anécdota. Podemos usar los conectores, los más comunes, el conector and, que significa y, el conector when, que significa cuando, el conector but then, que significa pero entonces, etcétera, etcétera. Pasamos a la segunda parte de la tablita, ¿sí? Tenemos aquí otras frases introductorias. Fortunately, afortunadamente. Then, después. Seguimos con los sujetos. No se les olvide mencionar a los sujetos. Es una gran diferencia que tenemos en español con inglés. En español utilizamos sujetos que son implícitos. Por ejemplo, si yo redacto algo, voy a redactar 3 líneas en pasado. La semana pasada yo fui a Querétaro, comí chilaquiles y visité a mi tía. Ahí yo solamente estoy usando los verbos, el español así nos lo permite, no es necesario que yo esté repitiendo, yo fui a Querétaro, yo comí chilaquiles, yo visité a mi tía. En español no es necesario, pero en inglés sí. Esa es una gran diferencia. En inglés utilizamos los sujetos explícitos. Hay que ponerlos siempre. Por ejemplo, last week, la semana pasada, I went to Querétaro. Yo fui a Querétaro. I ate chilaquiles. Yo comí chilaquiles. I visited my aunt. Yo visité a mi tía. Siempre hay que mencionar el sujeto. Siempre, siempre, siempre. Aunque se repita. Pero maestro, es que se repite una y otra vez. Pues así tiene que ser. Lo tenemos que estar repitiendo. Esa es una parte de la gramática del inglés. ¿Sí? Entonces, la parte medular de este trabajo es que ustedes usen los verbos en pasado y vayan formando su narrativa. Aquí tenemos un ejemplo, es un breve ejemplo, más o menos de lo que tienen que entregar. El título de la actividad, My Vacations in Guanajuato, la imagen que represente ese evento, ¿sale? Y después, así como pueden darse cuenta, está la organización de mi texto. Tengo 3 párrafos y cada párrafo con 5 líneas. Bueno, el segundo párrafo con 4 líneas, no hay tanto problema, ¿sale? Pero lo vamos a organizar así, que se vea la organización en párrafos. Dice este ejemplito. 3 years ago, my family and I went to Guanajuato. Aquí estoy utilizando el primer verbo en pasado. Hace 3 años, mi familia y yo fuimos a Guanajuato. We stayed. Tengo aquí otro verbo. Nosotros nos quedamos en la casa de mi tía durante 2 semanas, for 2 weeks. We visited different historical places. Nosotros visitamos diferentes sitios históricos. My aunt took us to a traditional restaurant and we ate delicious typical food. Mi tía nos llevó a un restaurante tradicional y comimos comida típica deliciosa. Estoy haciendo mi narrativa, ¿sí? Estoy usando conectores, estoy utilizando los sujetos y lo más importante, mis verbos en pasado. Continúo con mi segundo párrafo. I remember that, recuerdo que, y empiezo. My father was eating a piece of chicken. Mi papá estaba comiendo una pieza de pollo and laughing when he started to cough. Y riendo cuando empezó, estoy usando el verbo en pasado, started, a toser. We thought, nosotros pensamos, es el pasado, el verbo thought. He was joking, but then he stopped breathing. Que estaba bromeando, pero dejó de respirar. Y es así como llevamos nuestra narrativa. ¿Sí? Al final, en nuestro tercer párrafo, sale ya para cerrarlo. Entonces, la parte medular aquí de nuestro trabajo es estar utilizando los verbos en pasado. Aquí, muchachos, quiero hacerles una recomendación muy amplia. Me he dado cuenta que hay varios de ustedes que utilizan traductores. Miren,
No es que estén mal utilizar los traductores, sino que hay momentos en los que se tiene que usar. Si yo utilizo un traductor, es para verificar cómo se dice o cuál es el significado de alguna palabra. Para eso me van a servir los traductores. Vamos a acostumbrarnos a utilizarlos como diccionarios. No podemos utilizarlos para traducir textos completos. ¿Por qué? Número uno, los traductores electrónicos perdón, les pido una disculpa, tuve un pequeño problema aquí con la red del lugar en donde estoy enviando la transmisión. Bueno, continuamos. Entonces, esa es la idea, esa será la idea de mandar nuestro texto dividido en tres párrafos, con los verbos en pasado. Les comentaba que recibí trabajos muy bien hechos, ya tienen su retransmisión. Hubo algunos otros que les faltaba la imagen. Recuerden que eso es parte de su trabajo para que chequen su rúbrica. Hubo otros que me ponían una imagen completamente distinta a lo que me estaban escribiendo. Entonces, que todo sea congruente, muchachos, por favor, para que puedan tener una muy buena calificación. Vamos ahora a la actividad integradora 2, ¿sale? Que es básicamente lo mismo. ¿Por qué digo lo mismo? Porque vamos a seguir utilizando los verbos en tiempo pasado.
La única diferencia es que esta actividad 2, Tell me about him or her, de igual manera vamos a redactar una anécdota, pero ahora lo que vamos a hacer es escoger a una persona de nuestra familia en donde tengamos alguna anécdota con él, hay que mencionar. Y lo mismo, vamos a estar usando los verbos en pasado, qué fue lo que pasó, lo que viví con esa persona. Pero ojo, esta actividad número 2 no es un documento de Word, es un audio. Sí, yo les recomiendo que primero hagan su script, que quiere decir que primero lo anoten, lo redacten, como hicieron la actividad integradora 1, lo practiquen ustedes y después ya lo graben para que lo puedan subir. De igual manera, chequen sus verbos en pasado, muchachos. Aquí tengo un pequeño ejemplo de este audio script. Primero lo escribí. Last year, my sister was visiting some friends in Cuernavaca when she met a really handsome guy in her friend's party. The guy was really nice and invited her on a date the next day. They went out to a cafe and they talked for hours. He asked her phone number and they kept in touch since then. When my sister came back, she was very excited about the guy. He called her every day. Finally, after 2 years, they got married and had two beautiful children. Es una muy breve experiencia que hablo de mi hermana cuando fue a Cuernavaca, que conoció a un tipo muy guapo, empezaron a salir, se hablaban por teléfono y bueno, terminaron casados y tuvieron hijos. Esa es la anécdota que yo cuento. Entonces les pido que primero la escriban, la redacten, identifiquen el uso de sus verbos en pasado, repito, pueden usar verbos regulares e irregulares, terminación ed o la terminación correspondiente a cada verbo, y y después lo practiquen y, y lo puedan subir. Sí, tienen la herramienta de Google para que puedan practicar la pronunciación. En dado caso de que no les convenza esa herramienta, como ya se los he dicho antes, siéntanse con toda la confianza de decírmelo para, para que yo los apoye. He estado conectado mediante Skype para atenderlos. He atendido a algunos de ustedes, me gustaría que fueran más, para estar checando aspectos de pronunciación. Siéntanse libres de darme una videollamada o una llamada de audio para que podamos practicar algunas situaciones de su pronunciación. Sí, yo les pongo un horario en el cual voy a estar conectado para que ustedes puedan en ese momento, si pueden en ese momento se conecten. Si no, mándenme un correo y díganme, maestro, podemos vernos a tales horas ahí en el Skype, y si mi horario me lo permite, con todo gusto los voy a atender. ¿Sí? Hoy es jueves, y si gustan, mañana viernes o el sábado también podemos agendarlo para cualquier duda que tengan al respecto en cuanto a la pronunciación. ¿Sí? Entonces, esa sería la actividad 2, no lo olviden, es un formato de audio. Les pido por favor, tengan cuidado al subirlo, lo han hecho bien, MP3, sin ningún problema. Por ahí luego he tenido problemitas, pero bueno, se los comunico y lo vuelven a subir. Les agradezco que atiendan esas, recomendaciones y mis peticiones. Bueno, y como parte final tenemos la parte del foro. Ahí en esa parte seguimos sobre el mismo tema, seguimos sobre lo del pasado simple. Ahora el foro que se titula Gossiping, que es así como charlando un poquito informal, de manera informal, nos presentan una pequeña historia, ¿sí? Por ahí de algún caballo que cae en un pozo y demás, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer esa historia. Una vez que la leemos, vamos a formular una pregunta referente a ese texto. ¿Sí? Obviamente va a ser de acuerdo al texto y la respuesta a esa pregunta se tiene que obtener en el texto. ¿Sí? Entonces, primero lo vamos a leer y después formulamos esa pregunta. La semana pasada estuvimos trabajando con la formulación de preguntas, por ahí les estuve enviando su retroalimentación. Por ahí me fallaban ahí algunos en cuanto al uso de los auxiliares. Recuerden que para formular preguntas siempre necesitamos utilizar auxiliares. En este caso estamos utilizando el auxiliar did o el auxiliar was were, que son los auxiliares para formular
preguntas en pasado, ¿sí? Entonces formulan su pregunta, esa será su participación, su primera participación, respondiendo a la pregunta detonadora. Ustedes en base al texto formulen la pregunta y después tendrán que participar otras 2 veces más, pero esas otras 2 veces será que ubiquen la pregunta de uno de sus compañeros y la contesten. ¿Sale? Esto implica que, bueno, voy a leer la pregunta de mi compañero, la tengo que entender para poderle dar respuesta. Obviamente vamos a darle respuesta en inglés. Me da muchísimo gusto que estén haciendo ese gran esfuerzo por expresarse en inglés. No hay problema si hay errores, muchachos. Para eso estamos, para apoyarles y para que aprendan. Es mejor que lo intenten y que se les pueda corregir para que lo aprendan, a que no lo intenten y no haya una corrección y pues se queden en las mismas, ¿no? Pero me da mucho gusto que ahorita las personas que están participando, que han participado en el foro, lo están haciendo en inglés. Les estoy contestando también de la misma manera. Y sigan haciéndolo, muchachos, sigan esforzándose. Entonces, obviamente tengo que entender la pregunta para poderle dar respuesta. Y esas serán mis 3 participaciones. También tengan cuidado porque si yo, al subirme preguntas, si yo no la formulo bien, ninguno de mis compañeros la va a poder entender y no me van a poder dar respuesta. Y obviamente en la calificación, en la evaluación del foro, como no está bien estructurada mi pregunta, tendré baja calificación. Algunos me han preguntado que por qué sus calificaciones en el foro son bajas. Bueno, hay situaciones de foro en las que nos piden una opinión, esas calificaciones no pueden ser bajas porque están expresando una opinión y todas las opiniones son válidas. Pero hay otros foros en los que nos piden, en donde estamos verificando conocimiento. Entonces, si la calificación es bajita, es porque simplemente no estructuré de manera correcta lo que se me está pidiendo. En este caso, bueno, las preguntas o las respuestas que yo di. Es por eso que les pongo una calificación a lo mejor bajita. Y si su calificación es alta, quiere decir que lo trabajaron sin ningún problema y lo trabajaron muy bien. ¿Sí? Entonces, esas son las participaciones de esta semana, muchachos. Estamos en nuestra semana 3, a punto de terminarla y entrando a la fase final de este módulo. ¿Sí? Recapitulamos. Actividad integradora 1, What Happened. Redactar en un documento de Word una anécdota con alguno de mis familiares o puede ser uno o varios, y estar utilizando los verbos en pasado. Tengan cuidado con esa parte. Recuerden que debe contener una imagen, el título de la descripción y debe estar dividido en 3 párrafos con 5 líneas mínimo cada párrafo. Mi segunda actividad integradora es también de la misma manera voy a usar el pasado porque voy a dar o voy a redactar, voy a narrar, perdón, alguna vivencia que tuve con algún familiar. Lo vamos a redactar y es un formato de audio. Lo podemos redactar primero para que se nos haga más fácil y una vez que lo tengamos, bueno, lo vamos practicando, lo practicamos y después ya lo podemos subir. Formato de audio, muchachos, por favor. Y en la parte del foro, bueno, entonces leo la historia, en base a esta historia formulo mi pregunta y después yo ubico otras 2 preguntas de mis compañeros y les voy a dar respuesta a esas preguntas. ¿Sí? Esas serían nuestras participaciones en esta semana. Repito, si tienen alguna situación, si hay alguna duda, algo que pretendan, que quieran practicar, lo podemos hacer, muchachos, sin ningún problema. Sí, solo les pido que me lo manden, me manden por ahí un correíto para que nos podamos poner de acuerdo. De cualquier manera, tendremos otra sesión, otra videollamada, la haremos el día viernes, sea mañana o el día sábado, para cualquier duda que se ofrezca. Yo estoy conectado o mándenme un correíto si quieren en algún horario en específico y lo podemos checar y si no tenemos problema en ambas partes, nos conectamos y trabajamos en pronunciación sin ningún problema. ¿Sí? Les reitero mi apoyo, muchachos, les reitero mi felicitación. Están haciendo un excelente trabajo, me da muchísimo gusto. Es el segundo módulo que trabajo con ustedes y de verdad me da mucho gusto ver ese empeño que le están poniendo
y además esas mejoras que han tenido a lo largo de estos dos módulos. Sí, les agradezco que estén pendientes de estos videos y no lo duden, muchachos, en preguntarme cualquier situación que tengan, con toda la confianza del mundo. ¿Sí? Por mi parte es todo. Que tengan una excelente noche, muchachos. Si ahorita no pudieron entrar, bueno, dejaré el video para que lo revisen con más tiempo. También entiendo las actividades que ustedes tienen que realizar. Y de igual manera los felicito por este gran esfuerzo que están haciendo por terminar este gran proyecto que es Prepa en Línea Z. Y ese gran empeño que están mostrando todos, de verdad, los felicito y les agradezco su participación a todos. De mi parte es todo y que tengan muy bonita noche. Hasta luego.